vecino que no tenía tierra propia, tenía que alquilar. Entonces, a pesar que había trabajado toda su vida un montón, no tenía nada, era más pobre que las ratas. Y se lamentaba de esa situación. Pero resulta que se enteró de que una vecina había quedado viuda y estaba vendiendo algunas hectáreas. Entonces, un conocido le dijo que la viuda estaba aceptando la mitad al contado y la otra mitad podía pagarse al año, después de levantada la cosecha. Así que el hombre se juntó con su mujer, empezó a ver qué tenía 100 rublos ahorrados, vendió un potillo, la mitad de las abejas, mandó a su hijo mayor a trabajar a otro campo, pidió prestado algo de plata al cuñado y con todo eso fue a la viuda a ver cuántas hectáreas podía comprar. Y en efecto, compró algunas hectáreas, pidió semillas prestadas, las cultivó y la cosecha fue buenísima. Con lo cual, al fin del primer año, había terminado de pagarle al cuñado y a la viuda. El tema, el tema que estaba muy feliz porque trabajaba su tierra, esa tierra que él conocía, había recorrido un montón de tiempo y pensó que era igual a las otras. Ahora no, ahora era propia, la sentía de otra manera. Pero pasó un tiempo y le pareció que eso era poco. La verdad que podría tener más hectáreas, tenía más ambiciones. Y bueno, y supo que más allá del Volga vendía unas hectáreas así más baratas, pero para tener más. Así que vendió todo lo que tenía con bastante ganancia y compró el doble de las hectáreas. Y bueno, y también le fue muy bien, todo perfecto, pero quería más y quería más. Entonces alquiló otras tierras como para poder cultivar más. Y también hacía ciertos esfuerzos para ahorrar y decía, pero al final, ¿para qué me mato si no puedo disfrutar? Y ahí fue que se quedó conversando con un viajero que le contó que bastante más lejos había una tribu de los Rashid o algo así, que eran salvajes y no sé, estaban vendiendo unas tierras que estaban maravillosas. Por 1000 rublos se podía comprar cualquier cantidad. Entonces el hombre lo instruyó cómo tenía que hacer. Tenía que presentarse a los salvajes, llevarles regalos, en lo posible alcohol también, y que seguramente le iban a vender una cantidad de tierra interesante. Bueno, el hombre, entusiasmadísimo, dejó a la mujer en donde estaban parando, se llevó un criado y anduvo como 500 kilómetros hasta la estepa. Y fue verdad, llegó y los salvajes lo recibieron muy bien, mataron una oveja, comieron, contentos de los regalos, y finalmente lo llevaron al jefe. Entonces le dijo, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el costo de la tierra? El costo de la tierra, le dijo el jefe, son 1000 rublos por día. ¿Cómo por día? ¿Qué clase de medida es esa? ¿Hectárea? No entiendo. No, por día. Usted tiene que salir antes que salga el sol, al momento que sale el sol, todo lo que pueda caminar antes que el sol se ponga es suyo, por 1000 rublos. El hombre dijo, yo puedo caminar 50 kilómetros en un día, esto está bárbaro. Así que bueno, se fueron a dormir y antes del amanecer ya se levantó. El jefe y toda la tribu subieron a una colina como punto de partida. El jefe puso su sombrero, el hombre puso los 1000 rublos, se abrigó porque la mañana estaba fresquita, llevó un poco de agua, de pan, y no sabía para dónde caminar. Toda la tierra era una maravilla. Entonces, bueno, decidió, empezó a caminar por ahí. Lo otro que tenía que llevar era una azada. Cada tanto tiempo tenía que hacer un pocito para decir que había andado por ahí, y especialmente cuando doblaba, ¿no? Para que quedara bien marcado cuál era la tierra que le correspondía. Bueno, empezó a caminar, y todo era maravilloso.
Dijo, bueno, tendría que empezar a volver, pero le daba pena porque ahí había otro valle, una tierra maravillosa. Bueno, al final decidió, marcó y empezó a volver. Llegó al mediodía, frenó, descansó un poco. La verdad se hubiera dormido una siesta, pero no podía perder el tiempo. Pero cada vez hacía más calor. Se sacó el abrigo, lo llevó en la mano. En un momento se sacó las botas. No daba más, estaba transpirado, estaba cansado, agotado. Y cuando se quiso dar cuenta, el sol había empezado a bajar y él todavía estaba por ahí. Claro. Tenía que volver antes que el sol se pusiera. Le entró la desesperación. Empezó a apurarse, cortar camino, hacerle un triángulo. Bueno, no importa, igual era mucha tierra. Y llegó un momento en que ya no daba más y vio que el sol se escondía. Dijo, pero perdí todo. Pero vio que los salvajes estaban ahí alentándolo. ¿Cómo? Claro, qué tonto. Ellos estaban arriba de la colina. El sol iban a verlo mucho después caer. Así que todavía le quedaba un tiempo. Con la última fuerza que le quedaba, se apuró, corrió, subió la colina como para llegar. Y en el momento en que llegó a donde estaba el gorro y el dinero, ahí cayó el sol. O sea, había ganado. Tenía toda la tierra para él. Llegó y se tiró, porque no daba más. Los salvajes gritando, celebrando, qué bien, qué bueno, qué bárbaro. Bueno, el criado se acercó para ayudarlo a levantarse y vio que de su boca salía sangre. El hombre estaba muerto. Así que no le quedó otro remedio que cavar una fosa de 2 metros y enterrarlo allí. 2 metros es toda la tierra que un hombre necesita. El cuento se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Y es de León Tolstoy. ¡Qué guay!